Las luces fluorescentes zumbaban sobre el vestíbulo vacío de la empresa, mientras Evan Miller empujaba su carro de limpieza por el pulido suelo de mármol. Eran casi las 11 de la noche y el Hartford Financial Building hacía tiempo que se había vaciado de su población diurna. Él prefería esas horas tranquilas, en las que los únicos sonidos eran el suave chirrido de sus zapatos y el lejano zumbido de la ventilación. Entonces se abrieron las puertas del ascensor y salió la directora general, Meline Hart, con el taconeo de sus zapatos resonando en el suelo. Evan levantó la vista instintivamente y se le detuvo el corazón. En su muñeca, reflejando la luz del techo, había una pulsera de plata con un intrincado diseño de nudos celtas entrelazados con pequeños zafiros. Conocía esa pulsera. Él mismo la había diseñado para su esposa 2 meses antes de que ella falleciera. Solo existían 2 ejemplares. Sus manos comenzaron a temblar cuando se oyó a sí mismo hacer la pregunta que lo cambiaría todo. ¿De dónde sacaste esa pulsera? Melin se detuvo en seco, arqueando las cejas con una condescendencia estudiada. Tenía 42 años y vestía un impecable traje gris oscuro que probablemente costaba más de lo que Evan ganaba en un mes. Lo miró como se mira a una mosca posada sobre un mueble caro. Su voz era fría y mesurada, diseñada para recordarle su lugar en la jerarquía corporativa. Disculpe, sabía perfectamente que debía disculparse y volver a vaciar las papeleras. Tenía 35 años, era viudo y tenía una hija de 7 años en casa, y no podía permitirse perder ese trabajo. Pero sus pies permanecieron clavados en el suelo, con la mirada fija en esa pulsera. Su voz sonó más firme de lo que se sentía. La pulsera que lleva en la muñeca. Necesito saber dónde la consiguió. La expresión de Melin pasó de la irritación a algo más duro, más defensivo. Empezó a pasar junto a él, pero Evan se interpuso en su camino. Un gesto tan poco habitual en él que los sorprendió a ambos, y el tono de ella se endureció considerablemente. No veo por qué mis joyas son asunto de un trabajador de mantenimiento. Señaló los nudos celtas entrelazados, los diminutos zafiros que representaban cada mes de su matrimonio. Ese diseño fue hecho a medida por un joyero de Portland, Hicks Sons. Solo hicieron dos, ambos para mí, uno para mi esposa y otro para nuestra hija cuando cumpla 18 años. Su voz se quebró en la última palabra y vio algo brillar en los ojos de Melin. Miedo o reconocimiento, no sabía decir cuál de los dos. Su mano se movió inconscientemente para cubrir la pulsera y su voz perdió su tono agudo. Estás imaginando cosas. Este es un diseño bastante común. Los patrones celtas no son precisamente únicos. 7 zafiros dispuestos en forma de media luna alrededor del nudo central. El cierre está oculto dentro del tercer eslabón desde la izquierda. Hay una inscripción en el interior que dice, el para siempre comienza ahora. Eso es lo que le dije a mi esposa el día de nuestra boda. Melin palideció. Sin decir palabra, desabrochó la pulsera y le dio la vuelta. Sus dedos encontraron la inscripción oculta. Sus labios se movieron mientras leía las palabras y el color desapareció de sus mejillas hasta que pareció casi fantasmal bajo las duras luces fluorescentes. Su susurro era apenas audible. ¿Cómo sabes lo que pone aquí? Las lágrimas corrían por el rostro de Evan. Porque yo escribí esas palabras. Porque sostuve la mano de mi esposa cuando las leyó por primera vez. Porque la enterré hace 2 años después de que un conductor ebrio la sacara de la carretera. Y la pulsera nunca se encontró. La policía dijo que debió de salir disparada del coche durante el accidente, perdida en algún lugar del barranco. Su voz se quebró por completo. Así que necesito que me diga, señorita Hart, cómo llegó a llevar la pulsera de mi difunta esposa. Melin lo miró fijamente durante un largo momento, su compostura desmoronándose como una fachada sostenida únicamente por la fuerza de voluntad. Entonces hizo algo que los sorprendió a ambos. Extendió la mano y le tomó del brazo. Su agarre era sorprendentemente fuerte. Su voz era tranquila pero firme. Venga conmigo, tenemos que hablar en privado. Subieron en silencio en el ascensor hasta la planta 42. La tensión entre ellos era tan densa que se podía palpar.
La oficina de Meline era enorme. Todo era cristal y cromo y obras de arte cuidadosamente seleccionadas. Pero Evan apenas se fijó en nada de eso. Se quedó junto a la ventana contemplando el horizonte de Boston, mientras ella se servía una copa con manos que temblaban ligeramente. Cuando habló, seguía de espaldas a él. Hace 18 meses, recibí un paquete en mi casa. Sin remitente, sin nota, solo una pequeña caja de terciopelo con esta pulsera dentro. Supuse que era de un admirador, alguien que quería permanecer en el anonimato. La llevé puesta porque era preciosa y porque pensé que quizá algún día el remitente se daría a conocer. La voz de Evan era incrédula. Nunca intentaste averiguar quién la envió. Su risa fue amarga, burlona. Señor Miller, cuando alcanzas cierto nivel de éxito, la gente te envía cosas. Regalos, sobornos, muestras de agradecimiento o manipulación. Hace años que dejé de hacer preguntas sobre paquetes anónimos. Se volvió hacia él y lo miró directamente a los ojos. Pero ahora veo que esto es diferente. Esta pulsera pertenecía a alguien a quien usted amaba y de alguna manera llegó a mis manos. No entiendo cómo ni por qué, pero puedo ver la verdad de su dolor reflejada en su rostro. Evan estudió su expresión, buscando cualquier signo de engaño y encontrando solo una confusión que reflejaba la suya propia. Mi esposa se llamaba Emily Miller. Tenía 31 años cuando murió. Era diseñadora gráfica, o al menos eso es lo que me dijo. Trabajaba desde casa, principalmente en proyectos independientes. Era una madre maravillosa para nuestra hija Lily. Su voz se suavizó al recordar el amor que sentía por ella. Ella lo era todo para mí. Meline se llevó la mano a la boca y por un momento, Heaven pensó que se iba a marear. Repitió el nombre en un susurro apenas audible. Emily Miller. Evan dejó su copa tan bruscamente que el whisky se derramó por el borde sobre el pulido escritorio. Espera aquí. No te muevas. Se acercó a una gran caja fuerte empotrada en la pared detrás de su escritorio y movió rápidamente los dedos sobre la cerradura de combinación. Evan observó cómo abría la pesada puerta y sacaba un sobre sellado amarillento por el paso del tiempo. Lo levantó y Evan vio dos letras escritas en el frente con una caligrafía que le hizo temblar las rodillas al instante. EM, la letra de su esposa. La habría reconocido en cualquier lugar, en cualquier contexto, bajo cualquier circunstancia. La voz de Meline temblaba. Esto venía con la pulsera. Nunca lo abrí porque no sabía qué significaba EM. Pensé que era algún tipo de código, tal vez las iniciales de un proyecto o un cliente. Se lo tendió con manos temblorosas. Creo que esto estaba destinado a ti desde el principio. Evan tomó el sobre como si fuera a desintegrarse entre sus dedos. El sello estaba intacto, el papel ligeramente quebradizo por el paso del tiempo, y podía oler algo débil bajo el olor a humedad. Algo que podría haber sido el perfume de Emily, o tal vez solo su imaginación, llenando desesperadamente los vacíos de su dolor. Miró a Meline buscando permiso, o tal vez solo un testigo, y ella asintió lentamente. El sello se rompió con un suave sonido de rasgado y Evan sacó una sola hoja de papel cubierta con la pulcra letra de su esposa. Le temblaban tanto las manos que las palabras se le veían borrosas y tuvo que parpadear varias veces antes de poder enfocarlas. La carta comenzaba con unas palabras que le paralizaron el corazón. Mi querido Evan, si estás leyendo esto, es que me ha pasado algo y necesito que sepas la verdad. Necesito que entiendas que la vida que construimos juntos fue real. Aunque algunas partes de mi vida, antes de conocerte, no fueran lo que parecían. Las piernas de Evan se doblaron y se hundió en uno de los sillones de cuero frente al escritorio de Meline. Ella se acercó a él instintivamente, con la mano extendida, pero se detuvo antes de tocarlo, flotando en ese espacio incierto entre la extraña y algo completamente diferente. La carta continuaba. Cada palabra era una revelación que destrozaba todo lo que él creía saber sobre su matrimonio. Nunca te hablé de mi trabajo con Hartford Financial. Hace 3 años, antes de que naciera Lily, se me acercó un hombre llamado Richard Hart. Me ofreció un trabajo extraoficial para investigar irregularidades financieras dentro de su empresa.
Sospechaba que su director financiero estaba malversando fondos y necesitaba a alguien con mis habilidades para rastrear el dinero sin alertar a nadie. Deberías haber dicho que no. Debería habértelo contado todo. Pero el dinero era bueno y pensé que podría ayudar a sacar a la luz algo que no estaba bien en el mundo. Evan miró a Meline con la voz hueca por la conmoción. «Richard Hart, tu padre». Meline asintió con el rostro pálido y demacrado por el peso de los secretos heredados. Murió hace 6 meses. Un ataque al corazón. Yo lo heredé todo. La empresa, las responsabilidades, los secretos. Aparentemente, más secretos de los que jamás imaginé. Volvió a la carta, devorando cada palabra con los ojos. Encontré lo que Richard estaba buscando y mucho más. El director financiero, un hombre llamado Lucas Grant, no solo estaba malversando fondos de la empresa, estaba blanqueando dinero para gente que no perdona los errores, gente que no deja testigos. Cuando descubrió que lo estaba investigando, me amenazó a mí y a nuestra familia. Richard prometió protegerme, prometió manejar todo discretamente, pero no estoy segura de que pueda hacerlo. Si estás leyendo esto, Evan, significa que no pudo cumplir esa promesa. La carta terminaba con una dirección, la sede de Hartford Financials, y una última súplica que lo destrozó por completo. Encuentra a Meline Hart. Es la hija de Richard, y si algo me sucede, ella necesita saber en qué estaba involucrado su padre. Dile que la verdad estaba en la pulsera todo este tiempo. Te amo con todo mi ser. Amo a Lily más que a mi propia vida. Lamento no haber podido ser honesto mientras vivía. Perdóname. Evan miró a Meline, con la vista completamente nublada por las lágrimas. Ella trabajaba para tu padre. Estaba investigando la corrupción en tu empresa y ahora está muerta, y yo recién me entero de todo esto. Meline se hundió en la silla a su lado. Toda pretensión de autoridad corporativa desapareció por completo. No lo sabía. Te lo juro por todo lo que considero sagrado. No sabía nada de esto. Ella extendió la mano hacia él, pero luego la retiró, sin saber si ese contacto era apropiado. Su voz se redujo a un susurro apenas audible. ¿Estás seguro? Absolutamente seguro. Tu esposa no sobrevivió. La pregunta quedó flotando en el aire entre ellos, absurda y terrible, pero de alguna manera llena de una mínima pizca de esperanza imposible. Evan negó lentamente con la cabeza, un movimiento que le costó un gran esfuerzo. Yo mismo identifiqué su cuerpo. La enterré. Vi cómo bajaban su ataúd mientras mi hija de 7 años lloraba en mis brazos, preguntando por qué mamá no se despertaba. Meline cerró los ojos con fuerza y cuando los volvió a abrir, estaban húmedos por sus propias lágrimas. Entonces tenemos que averiguar cómo acabó su pulsera en mi buzón y tenemos que averiguar qué pasó realmente la noche en que murió, porque estoy empezando a creer que nada de lo que ocurrió esa noche fue lo que parecía. El reloj de la pared marcaba más de medianoche, pero ninguno de los dos había sugerido marcharse. La revelación del trabajo secreto de Emily había roto algo entre ellos, una especie de muro de distancia profesional que ahora parecía absurdo ante la tragedia compartida y el horror creciente. Meline caminaba detrás de su escritorio, con la mente visiblemente ocupada en analizar las implicaciones. Mi padre llevaba registros meticulosos de todo. Cada transacción, cada reunión, cada decisión que se tomaba en esta empresa pasaba primero por él. Si contrató a tu esposa para una investigación, habrá documentación en algún lugar de sus archivos. Dejó de caminar y se volvió hacia Evan, con una expresión dividida entre la culpa y la férrea determinación. Tengo que contarte algo más, y necesito que entiendas que solo me enteré de esto después de su muerte, cuando revisaba sus efectos personales. Evan esperó en silencio, con la tensión entre ellos como un cable demasiado tenso. La voz de Meline bajó hasta convertirse en poco más que un susurro. La pulsera no me fue enviada de forma anónima. En realidad, no. La dejaron entre los efectos personales de mi padre, con instrucciones específicas de enviarla a mi domicilio después de su muerte. Respiró temblorosamente y sacó un pequeño trozo de papel del cajón de su escritorio,
Pero había una nota adjunta que no entendí hasta ese mismo momento. Leyó las palabras en voz alta, con la voz temblorosa. Encontrado en la escena. Guárdalo hasta que sea necesario. La implicación golpeó a Evan como un puñetazo en el pecho. ¿Estás diciendo que había alguien allí esa noche? Alguien vio lo que le pasó a Emily y se llevó la pulsera en lugar de ayudarla. Su voz se elevaba con cada palabra. El dolor se transformaba rápidamente en una ira ardiente. Alguien dejó morir a mi esposa y se llevó sus joyas como una especie de recuerdo o prueba. Melin negó con la cabeza, impotente. No sé lo que pasó esa noche. De verdad que no lo sé. Pero empiezo a pensar que la historia del conductor borracho fue un encubrimiento desde el principio. Algo que mi padre ideó para protegerse a sí mismo, a la empresa o a ambos. Evan se levantó bruscamente y la silla rozó ruidosamente el suelo. Ella estaba investigando a tu director financiero. Encontró pruebas de blanqueo de dinero para peligrosos criminales. Y luego murió convenientemente en un accidente que nadie se molestó en investigar demasiado a fondo. Él se rió con amargura, un sonido áspero en la tranquila oficina. ¿Cómo de estúpida creen que es la gente? La respuesta de Melin fue tranquila pero cortante. Lo suficientemente inteligentes como para cubrir sus huellas durante 2 años, sin que nadie hiciera preguntas. Lo suficientemente inteligentes como para que yo nunca lo cuestionara. Nunca investigué demasiado por qué mi padre parecía tan preocupado en sus últimos meses. Ella rodeó el escritorio para colocarse frente a Evan. No puedo cambiar lo que le pasó a tu esposa. No puedo traer de vuelta a Emily. Pero puedo ayudarte a descubrir la verdad y asegurarme de que quien sea responsable enfrente a la justicia. La verdadera justicia. ¿Por qué debería confiar en usted? Su padre estaba metido en esto hasta el cuello. Mi padre está muerto. Protegerlo no sirve de nada a nadie, y menos aún a mí. Le tomó la mano con firmeza, con un apretón firme y fuerte. Si él fue cómplice de la muerte de su esposa, entonces he estado viviendo una mentira durante toda mi carrera, construyendo mi éxito sobre una base de sangre. Necesito saber la verdad tanto como usted. Evan miró la pulsera que yacía sobre el escritorio entre ellos como una acusación silenciosa. ¿Por dónde empezamos? Por Lucas Grant, nuestro antiguo director financiero. Dimitió 6 meses antes de la muerte de tu esposa y desapareció por completo de la vida pública. Mi padre dijo que se había jubilado en el extranjero, pero nunca volví a saber nada de él. Ella se dirigió a su ordenador con renovada determinación. Si alguien sabe lo que pasó, ese es Lucas. La búsqueda duró 3 horas. Melin pidió favores a investigadores privados y contables forenses, personas que le debían respuestas y que se sorprendieron al pedirles que se las dieran en mitad de la noche. Evan se sentó a su lado durante todo el proceso, aprendiendo más de lo que jamás hubiera querido saber sobre el lado oscuro de las empresas estadounidenses. A las 4 de la madrugada, tenían una pista sólida. Lucas Grant vivía bajo un nombre falso en un pequeño pueblo de Vermont, a 40 metros de donde murió Emily. Deberíamos llamar a la policía, dijo Melin, con voz agotada. Dejemos que ellos se encarguen de esto como es debido. Evan negó con la cabeza con firmeza. La policía había tenido 2 años para descubrir la verdad. Aceptaron la historia del conductor ebrio sin hacer ni una sola pregunta difícil. Quiero ver su cara cuando me cuente lo que pasó. Necesito oírlo de su propia boca. Melin dudó, sopesando los riesgos y las recompensas, y luego asintió lentamente. Mañana. Pero primero deberías irte a casa. Ve a ver a tu hija. Te necesita. Volveré a las 8. No te vayas sin mí. El sol de la mañana entraba por las ventanas de la cocina de Patricia Chen cuando Evan regresó. La madre de Emily estaba tomando té en la mesa y abrió mucho los ojos al ver su aspecto desaliñado y su expresión angustiada. Tienes muy mal aspecto. ¿Qué ha pasado? Evan se dejó caer pesadamente en la silla frente a ella. Necesito preguntarte algo sobre Emily, sobre su trabajo. La expresión de Patricia se volvió cautelosa, lo que llamó inmediatamente la atención de Evan. ¿Qué pasa con su trabajo? Era diseñadora gráfica, ya lo sabes. ¿Alguna vez mencionó Hartford Financial? ¿O a un hombre llamado Richard Hart? La taza de té tintineó en las manos de Patricia,
y durante un largo momento no dijo nada. Cuando finalmente levantó la vista, tenía los ojos llenos de lágrimas. Me dijo que algún día me lo preguntarías. Me hizo prometer que no diría nada a menos que me lo preguntaras directamente. Al oír esos nombres exactos, Evan sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Lo sabías? Sabías que hacía otra cosa, pero no los detalles. Nunca me contó nada concreto sobre lo que hacía ni para quién trabajaba. Pero sabía que había algo secreto en su vida, algo que nos ocultaba a los dos. Decía que era para protegerte a ti y a Lily, que cuanto menos supierais, más seguros estaríais. Las lágrimas brotaron entonces, recorriendo sus mejillas curtidas por caminos familiares. Cuando murió pensé que de alguna manera era culpa mía. Pensé que si la hubiera presionado más para que te contara la verdad, si la hubiera obligado a dejar de hacer lo peligroso que fuera que estaba haciendo, quizá aún estaría viva. Evan se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano temblorosa. No es culpa tuya. Nada de esto es culpa tuya. Le contó lo del brazalete, lo de la carta, todo lo que había descubierto en la oficina de Melaine Hart. Al final, Patricia lloraba desconsoladamente. Su dolor se mezclaba con algo que parecía casi un alivio por poder compartir por fin esa carga. Papá, Lily estaba en la puerta en pijama, con el pelo oscuro revuelto por el sueño, mirando con creciente preocupación a su padre y a su abuela. ¿Por qué llora la abuela? ¿Ha pasado algo malo? El corazón de Evan se encogió dolorosamente. Ven aquí, cariño. Abrió los brazos. Lily se subió a su regazo, con su pequeño cuerpo cálido y familiar contra su pecho. ¿Pasa algo, papá? Hoy tengo que ir a un sitio muy importante. La abuela se quedará contigo hasta que vuelva. Lily frunció el ceño con la seriedad de una niña mucho mayor. ¿A dónde vas? ¿Tiene que ver con mamá? La pregunta le golpeó como un puñetazo. ¿Por qué preguntas eso, cariño? Solo pones esa cara cuando piensas en ella. Esa cara triste, pero intentando no estar triste. Siempre lo noto. Evan la abrazó con más fuerza, maravillándose de lo perceptivos que podían ser los niños. Voy a averiguar algunas cosas sobre mamá. Cosas que debería haber sabido hace mucho tiempo. Lily lo consideró con gran seriedad. ¿Te hará sentir menos triste? No lo sé, cariño, pero creo que nos ayudará a entender mejor algunas cosas. Lily asintió solemnemente. Está bien, papá, pero vuelve pronto. Lo haré, cariño. Siempre volveré contigo, te lo prometo. Melina esperaba en un sub negro frente a la casa de Patricia exactamente a las 8:01. Se había cambiado y llevaba unos vaqueros y un jersey oscuro, y sin la armadura de su vestuario profesional, parecía más joven, más vulnerable. Condujeron hasta Vermont en 3 horas, hablando de vez en cuando, compartiendo fragmentos de sus vidas que no tenían nada que ver con la muerte ni con conspiraciones. La casa de Lucas Grant era una modesta vivienda colonial en una calle tranquila, con la pintura blanca desconchada y el jardín cubierto de malas hierbas. Parecía la casa de alguien que había dejado de preocuparse por las apariencias, que estaba esperando que algo pusiera fin al limbo de su existencia. ¿Estás seguro de esto? Preguntó Meline, con la mano en su brazo. No, pero voy a ir de todos modos. La puerta se abrió y apareció un hombre de unos 60 años, con el pelo encrespado y los ojos hundidos, que parecía haber envejecido décadas en solo unos años. Me preguntaba cuándo vendría alguien. Miró a Meline. Te pareces mucho a tu padre, y pareces un hombre con la conciencia culpable. El interior estaba descuidado y oscuro, cubierto de polvo. Lucas los condujo a una pequeña sala de estar y se quedó de pie junto a la pared, como un hombre frente a un pelotón de fusilamiento. Sé por qué están aquí. El caso de Emily Miller. He estado esperando 2 años para tener esta conversación. Miró a Evan. Tú eres su marido. Te reconozco por las fotos de su cartera. Evan sintió que sus manos se cerraban en puños. ¿Revisaste su cartera? Lo revisé todo. Esa noche, después del accidente, yo estaba allí. No por casualidad, sino a propósito. La seguí desde su reunión con Richard. Se suponía que debía asustarla. Eso es todo, hacerle entender que la investigación debía detenerse. Se rió con amargura.
En cambio, vi cómo otro coche la sacaba de la carretera, un sedán negro que salió de la nada. No tuve tiempo de reaccionar antes de que su coche se saliera de la carretera. ¿Quién conducía?, preguntó Melin. Nunca vi al conductor, pero más tarde localicé la matrícula. El coche estaba registrado a nombre de una empresa ficticia, propiedad de Hartford Financial. Miró a Melin con algo parecido a la compasión. Tu padre no lo ordenó, pero quien quiera que lo hiciera utilizó recursos de la empresa. Sacó una carpeta con advertencias de un escritorio. He estado guardando registros. Todos los involucrados, todos los que sabían. Tu padre intentó investigar. Después de darse cuenta de que alguien se había revelado, pero su salud falló antes de que encontrara pruebas. Le entregó la carpeta a Meline. Dentro había fotos, documentos, registros bancarios. En la parte inferior, una fotografía la dejó sin aliento. Malcolm Rhodes, nuestro jefe de seguridad. Él se encargaba de la logística, pero alguien más alto dio la orden. Alguien que todavía está en la empresa. Lucas se agachó ante Evan. Hay una cosa más, algo que no le he contado a nadie. Bajó la voz. Tu esposa no murió en el choque inicial. El coche se detuvo a mitad del barranco, atrapado en un árbol. Ella estaba viva, consciente, intentando salir. Se le quebró la voz. El sedán volvió. Alguien empujó el coche hasta el fondo. Tu esposa murió porque alguien se aseguró de que así fuera. El sonido que escapó de Evan no era del todo humano. Melin lo abrazó mientras él temblaba con violentos sollozos. Ella estaba tratando de proteger a alguien. Lucas continuó entre lágrimas. Cuando llegué a la barrera de seguridad antes de que el sedán regresara, ella estaba hablando, repitiendo un nombre una y otra vez. Creo que decía Lily. Sus últimos pensamientos eran volver con su hija. Permanecieron en esa habitación oscura mientras la tarde daba paso al anochecer, atados por la terrible verdad. Cuando Evan recuperó la voz, era firme y decidida. Vamos a desenmascarar a todos y cada uno de ellos. No me importa si eso hace caer a toda la empresa. Melina sintió. Tenemos que ser inteligentes. Malcolm Rhodes es peligroso. Reuniremos más pruebas y las llevaremos a los fiscales federales. Miró a Lucas. ¿Testificarás? Llevo 2 años escondiéndome. Estoy cansado de huir. Les contaré todo. Condujeron de vuelta a Boston en la oscuridad. Melin llevó a Evan a su ático. No deberías estar solo esta noche y tenemos trabajo que hacer. Pasaron la noche revisando los archivos de Lucas, construyendo una línea temporal que se remontaba a años atrás. Al amanecer, habían identificado a otras 3 personas involucradas, incluido un miembro de la junta directiva. Evan finalmente llamó a Patricia. Cuando colgó, Melin lo estaba observando. Lily ha estado preguntando por ti toda la mañana. Necesito verla y luego irme. Nos vemos esta noche. Evan dudó en la puerta. ¿Por qué haces esto? Podrías proteger la memoria de tu padre, porque Emily murió intentando hacer lo correcto. Mi padre pasó sus últimos meses intentando reparar el daño causado. Si dejo que esto quede enterrado, sus sacrificios no significarán nada. Ella lo miró a los ojos. Nunca pedí heredar un imperio construido con sangre. Lily estaba esperando en la puerta de Patricia. Se lanzó a los brazos de Evan. Papá, estaba muy asustada. Has estado fuera toda la noche. Lo siento, cariño. Se sentaron juntos. ¿Has descubierto cosas sobre mamá? He descubierto que mamá era muy valiente. Intentaba ayudar a la gente a detener las cosas malas y nos quería mucho. Quería protegernos. Por eso se fue al cielo. Sí, cariño, quiero ser valiente como mamá. Ya lo eres, Lily. Sonó el timbre. Apareció Melin, con expresión grave. Malcolm Rhodes ha muerto. Lo han encontrado esta mañana. Alguien está limpiando la casa. Tenemos que darnos prisa. Lily se acercó a Melin. ¿Estás ayudando a mi papá? Melin se agachó a su altura. Estamos trabajando juntos para averiguar qué le pasó a tu mamá. Lily le cogió la mano. Gracias por ayudar a mi mamá. Melin perdió la compostura. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras miraba a la niña, que le ofrecía su gratitud. De nada. Ojalá hubiera podido ayudar antes. Patricia llevó a Lily a casa de una amiga. Evan y Melin reconsideraron la situación.
La muerte de Malcolm significaba que alguien sabía que estaban investigando. Tenemos que hacerlo público, dijo Evan. Antes de que silencien a alguien más, asintió Meline. Mañana daremos una rueda de prensa. Revelaré todo lo que destruirá Hartford Financial. La empresa ya está destruida. La podredumbre es demasiado profunda. Se acercó a la ventana. Mi padre creó una máquina que consumía vidas. Quiero acabar con ese legado. La rueda de prensa estaba prevista para las 10 de la mañana siguiente. Al amanecer, se habían reunido periodistas, fuerzas del orden y organismos de control corporativo. Evan llevó a Lily a pesar de las objeciones de Patricia. Quería que ella comprendiera que la muerte de su madre había importado. Melaine subió al estrado. Hace 2 años, Emily Miller fue asesinada. Descubrió delitos en el seno de esta empresa. Delitos que ciertas personas protegieron a cualquier precio. Hoy acepto la responsabilidad por el encubrimiento. Nombró nombres, conectó puntos. Habló de la participación de su padre y de los posteriores intentos de redención de Malcolm Rhodes. Emily Miller fue una heroína. Lo arriesgó todo. Sus ojos encontraron a Evan. Su familia merece saber que su sacrificio no fue en vano. Anunció un fondo para las víctimas, nuevas políticas éticas y una supervisión independiente. Luego dimitió. Esta empresa necesita un nuevo liderazgo sin mi nombre, sin los errores de mi padre. Su voz se suavizó. Lo siento por todos los que han sufrido por nuestros errores. Lo siento profundamente. Melaine se acercó a Evan y Lily. Se arrodilló ante ellos. Sé que esto no arregla nada, pero espero que sea un comienzo. Es más que un comienzo. Es lo que Emily hubiera querido. Lily le tiró de la manga. ¿Se irán las personas malas? Melaine sonrió entre lágrimas. Sí, cariño. La historia de tu mamá ayudará a evitar que esto vuelva a suceder. Retiró la pulsera y la puso en la palma de Evan. Esto nunca me perteneció. Siempre fue para ti. Evan cerró los dedos alrededor del metal frío, sintiendo el peso familiar de los zafiros. Las semanas siguientes trajeron consigo investigaciones y detenciones, y 3 ejecutivos fueron acusados de complicidad en el asesinato. La junta directiva se disolvió. Hartford Financial comenzó a reconstruirse. Evan y Meline siguieron en contacto. Ella iba a cenar a casa de Patricia, aprendió los platos favoritos de Emily y ayudaba a Lily con los deberes. No era exactamente un romance, pero sí algo real que había surgido de la tragedia. Una tarde, 3 meses después, Evan se detuvo ante la estantería conmemorativa donde la foto de Emily descansaba junto a la caja de madera. Lily apareció a su lado y le cogió la mano. ¿Estás pensando en mamá? Siempre. Pero hoy estoy pensando en algo que ella solía decir. Creía que la verdad siempre nos encuentra. ¿Te ha encontrado la verdad, papá? Evan miró la pulsera, la foto de Emily y a la hija que llevaba su espíritu. Sí, cariño. Ha llevado tiempo, pero nos ha encontrado. Colocó la pulsera en la caja y cerró la tapa. Lily lo abrazó. La extraño. Lo sé. Yo también la extraño. Pero ella sigue con nosotros en todo lo que hacemos, en cada decisión que tomamos para ser valientes, amables y honestos. Le acarició el cabello. Tu mamá quería que la verdad nos encontrara y finalmente lo hizo. Se quedaron juntos en la luz que se desvanecía, padre e hija, llorando su pérdida, sanando y aprendiendo a tener esperanza nuevamente. El peso de la revelación de Lucas flotaba en el aire como algo físico, algo que cambiaba la naturaleza misma de la habitación en la que se encontraban. Evan se sentía como si le hubieran vaciado por dentro. Todo lo que creía saber sobre la muerte de su esposa se reconstruyó en algo mucho más siniestro, mucho más deliberado que un accidente fortuito causado por un conductor ebrio. Emily no había estado simplemente en el lugar equivocado en el momento equivocado. Había sido perseguida, atacada y finalmente asesinada por personas que consideraban su vida como un cabo suelto que había que atar. Meline lo observaba con ojos que reflejaban su propio horror creciente ante el legado que había dejado su familia. Su padre, Richard Hart, el hombre al que había admirado e intentado emular durante toda su carrera, había sido cómplice en el encubrimiento del asesinato de una mujer inocente. Quizás él no había ordenado el asesinato,
pero sin duda había trabajado para garantizar que la verdad permaneciera oculta, que nunca se hiciera justicia, y ahora su hija tenía que lidiar con las consecuencias de sus decisiones. Decidir si continuaría con el encubrimiento o derribaría todo lo que él había construido en nombre de la verdad. El viaje de regreso a Boston transcurrió en gran parte en silencio. Cada uno de ellos estaba perdido en sus propios pensamientos sobre lo que habían descubierto y lo que significaría para su futuro. Para Evan, el camino a seguir parecía claro. Revelar la verdad sin importar el coste y asegurarse de que todos los responsables de la muerte de Emily fueran llevados ante la justicia. Pero también sabía que ese camino sería peligroso. Malcolm Rhodes y quienquiera que le hubiera dado las órdenes no permitirían que se les desenmascarara sin oponer resistencia. La carpeta con las pruebas de Lucas Grant era dinamita, pero la dinamita podía explotar en tus manos si no tenías cuidado al manejarla. Para Meline la decisión era más compleja. Revelar la verdad significaba destruir el legado de su padre, desmantelar la empresa que él había pasado toda su vida construyendo y arruinar potencialmente a miles de empleados inocentes que no habían participado en los delitos cometidos por sus dirigentes. Ella había heredado Hartford Financial, creyendo que era un motivo de orgullo, un testimonio del éxito de su familia y su contribución a la comunidad empresarial. Ahora sabía que era algo completamente diferente, un monumento a la corrupción, construido sobre una base de mentiras y regado con sangre inocente. Sin embargo, incluso mientras luchaba con estas consideraciones contradictorias, Meline se sintió atraída por el recuerdo de Emily Miller, una mujer a la que nunca había conocido, pero cuya valentía y determinación habían puesto en marcha una serie de acontecimientos que, en última instancia, lo transformarían todo. Emily había arriesgado su vida para revelar la verdad sobre Hartford Financial y había pagado el precio más alto por sus principios. ¿Podría Meline hacer menos? ¿Podría mirarse en el espejo cada mañana sabiendo que había elegido proteger la reputación de su padre en lugar de honrar el sacrificio de la mujer cuya pulsera había llevado sin saberlo durante 18 meses? Cuando llegaron a Boston, Meline había tomado una decisión. Ayudaría a Evan a revelar la verdad sin importar las consecuencias. Derribaría el legado de su padre y construiría algo nuevo en su lugar. Algo de lo que Emily Miller se habría sentido orgullosa. Era lo mínimo que podía hacer por la mujer, cuya muerte había sido encubierta por su familia, y por la hija que merecía saber que su madre había sido una heroína, no solo otra víctima de una tragedia fortuita. La investigación se intensificó durante los días siguientes. Meline utilizó su posición y sus recursos para profundizar en los registros de la empresa, descubriendo capa tras capa de corrupción que se remontaba a décadas atrás. Las pruebas de Lucas Grant eran solo la punta del iceberg. Había otras víctimas, otros encubrimientos, otras vidas destruidas en nombre de los beneficios empresariales y el avance personal. Cuanto más averiguaban, más decididos estaban a sacar todo a la luz para asegurarse de que el castillo de naipes de Hartford Financials se derrumbara de tal manera que nunca pudiera reconstruirse. Mientras tanto, Evan se enfrentaba a un reto diferente. ¿Cómo explicar a su hija de 7 años que la muerte de su madre no había sido un accidente? Que la versión oficial que habían creído durante 2 años era una mentira cuidadosamente construida para proteger a los asesinos. Sabía que Lily merecía saber la verdad, pero también sabía que algunas verdades eran demasiado pesadas para que las soportaran unos hombros tan jóvenes. Ya había perdido a su madre. Tenía que perder también su inocencia, su creencia en un mundo en el que las cosas malas sucedían por casualidad y no por diseño. Al final, optó por un término medio. Le dijo a Lily que su madre había sido muy valiente, que había muerto tratando de ayudar a la gente y de sacar a la luz las injusticias. Le dijo que los malos que habían hecho daño a su madre iban a ser juzgados y que Meline estaba ayudando a que eso sucediera. No le habló del sedán que había vuelto para empujar el coche por el precipicio, ni del cálculo a sangre fría que había transformado un encubrimiento corporativo en un asesinato. Algunos detalles podían esperar hasta que ella fuera mayor, hasta que pudiera procesarlos sin que se derrumbara toda su visión del mundo.
Lily aceptó su explicación con la solemnidad que a veces muestran los niños cuando se enfrentan a las realidades de los adultos. No entendía del todo lo que había pasado ni por qué, pero entendía la verdad esencial. Su madre había sido valiente, y ahora su padre y su nueva amiga estaban trabajando para honrar su memoria, asegurándose de que las personas que le habían hecho daño fueran castigadas. Eso era suficiente por ahora. El resto podría venir más tarde, cuando estuviera preparada. Los fiscales federales actuaron con rapidez una vez que tuvieron las pruebas. La muerte de Malcolm Rhodes, inicialmente considerada un suicidio, fue reclasificada como homicidio cuando las pruebas forenses revelaron inconsistencias con la versión oficial. Otros 3 ejecutivos se vieron implicados en el encubrimiento. Sus comunicaciones y transacciones financieras dibujaban un claro panorama de un esfuerzo coordinado para silenciar a los testigos y destruir las pruebas. Se emitieron órdenes de arresto, se contrataron abogados y los medios de comunicación se abalanzaron sobre Hartford Financial como buitres que rodean a un animal moribundo. Durante todo este proceso, Melin se mantuvo tranquila en medio de la tormenta. Cooperó plenamente con los investigadores, abrió todos los archivos y registros para que los examinaran y testificó bajo juramento sobre todo lo que había averiguado acerca de la participación de su padre en el encubrimiento. Dimitió de su cargo de directora general, no en desgracia, sino con dignidad, reconociendo los fallos de la empresa y señalando al mismo tiempo el camino hacia la redención. El fondo para las víctimas que creó se convirtió en un modelo de responsabilidad corporativa, proporcionando apoyo no solo a la familia de Emily Miller, sino a todos aquellos que habían sido perjudicados por las décadas de mala conducta de Hartford Financial. Para Evan, la resolución le aportó algo que no esperaba, una sensación de paz, sin olvidar, sin seguir adelante, sino aceptando. Emily se había ido y nada podía traerla de vuelta, pero su muerte había significado algo. Su sacrificio había llevado a la exposición de una corrupción generalizada, al enjuiciamiento de poderosos criminales y a reformas que evitarían que otros sufrieran un destino similar. Había muerto como una heroína, aunque el mundo no lo supiera en ese momento. Y ahora todo el mundo conocía la verdad. Ese conocimiento era un regalo tanto para él como para su hija. En cuanto a la relación entre Evan y Melin, evolucionó de una manera que ninguno de los dos había previsto. Lo que comenzó como una alianza nacida de una tragedia compartida se transformó gradualmente en algo más profundo. Una conexión forjada en el fuego de su búsqueda compartida de justicia. No se precipitaron en el romance. Ambos llevaban demasiado dolor y demasiados sentimientos complicados para eso. Pero encontraron en el otro una especie de comprensión que era rara y preciosa. Un reconocimiento mutuo de lo que habían perdido y de lo que habían encontrado en el proceso de perderlo. Melin se convirtió en una presencia habitual en la vida de Lily, no como sustituta de la madre que había perdido, sino como un nuevo tipo de miembro de la familia. Alguien que comprendía el peso del pasado y se comprometía a construir un futuro mejor. Aprendió a cocinar los platos que a Emily le encantaban, la ayudaba con los deberes y los proyectos escolares, y veía con ella innumerables veces sus películas favoritas. A cambio, Lily le ofrecía algo igualmente valioso, el regalo de la esperanza, el recordatorio de que la vida continúa incluso después de una tragedia, y que el amor puede florecer en los lugares más inesperados. La estantería conmemorativa del dormitorio de Evan se convirtió en un espacio sagrado, un lugar donde el pasado y el presente podían coexistir sin conflicto. La foto de Emily seguía sonriendo desde su lugar de honor, flanqueada por velas, y los pocos recuerdos que habían sobrevivido al accidente. Y en la caja de madera junto a su foto, envuelta en un paño suave, descansaba la pulsera de plata en su último hogar. Los zafiros aún reflejaban la luz cuando Evan abría la caja. Aún transmitían su mensaje de amor eterno en el lenguaje de las piedras preciosas. Pero ahora también contaban otra historia. La historia de la verdad revelada, de la justicia cumplida, del amor de una madre que había traspasado la barrera de la muerte para proteger a su familia por última vez. En las tranquilas tardes, cuando Lily dormía y la casa estaba en silencio,
Evan a veces sacaba la pulsera y la sostenía en sus manos. Al sentir el peso frío del metal y recordar todo lo que representaba, pensaba en Emily, en la vida secreta que había llevado y el sacrificio que había hecho, en la valentía que había definido sus últimos meses y el amor que había motivado todo lo que había hecho. Y pensaba en el viaje que lo había llevado a este lugar de paz dolorosa pero profunda. La improbable alianza con el director ejecutivo de una empresa, el enfrentamiento con un hombre culpable en una granja de Vermont, la rueda de prensa que lo había cambiado todo. Sobre todo, pensaba en Lily, en la hija que habían creado juntos y en el futuro que se extendía ante ella como un libro sin escribir. Tenía los ojos y el coraje de su madre, y crecería sabiendo la verdad sobre quién había sido Emily Miller y qué había defendido. Ese conocimiento era el mayor regalo que Evan podía darle, incluso mayor que la propia pulsera. Era el regalo del significado, del propósito, de la comprensión, de que la vida y la muerte de su madre habían importado, habían cambiado las cosas, habían hecho del mundo un lugar un poco mejor de lo que era antes.